En Mateo 26. De hecho, el Señor en la mañana me hablaba y me decía: ¿en qué gastarás tu vida tú? Y hoy vamos a ver, dice en sus Biblias, va a decir el arresto de Jesús. Y es Mateo 26, 47. Y dice así, dice la palabra de Dios: dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, fíjate qué es lo que contesta Jesús: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús. Judas es una de las personas, uno de los discípulos que estuvo con Jesús todo el tiempo, estuvo en las prédicas, estuvo cuando hizo milagros, él vio cuando se multiplicaron los panes. De hecho, él repartió junto con todos los discípulos. Judas fue uno de los discípulos de Jesús. Él escuchaba la voz de Jesús, se sentaba, lo miraba, también fue cautivado por esa mirada de Jesús, por esas palabras de Jesús. Sin en cambio, aquí dice que él le entrega, le traiciona a su maestro, traiciona a nuestro Dios, traiciona al rey, traiciona al maestro, al rabí, vamos a decirlo así, famoso de ese tiempo, que a todos traía en jaque. Lo traiciona con un beso. Y después, bueno, quiero asemejarlo porque el Señor me decía esto: ¿qué pasó con Pedro? Pedro pasó la misma situación que él. Dice aquí más adelante, dice que Pedro, cuando habían arrestado a Jesús, que estábamos hablando que lo habían arrestado, dice que él lo seguía de lejos. Y de hecho está Pedro sentado en el patio del templo, y entonces dice que cuando está ahí, dice que lo reconoce la gente y le dice: tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. Y él empieza a decir: no, yo no, me confundes. Y dice que pasa otra vez un tiempo y vuelven a decirle: es cierto, tú estabas con ellos, tú eres uno de ellos. Y dice: no lo conozco, me confundes. Y dice que pasa otra vez y dice que le dice a una mujer: es cierto, tú eres uno de ellos, hablas igual que ellos. Y dice que entonces él empezó a maldecir. Dice: yo no conozco a ese hombre. Y empezó a maldecir a Jesús. Y en Lucas está una parte donde dice, aquí espero mi Biblia ahorita se vuelva rápida, o yo más bien. Pero fíjate, el versículo 61 del capítulo 22 dice que cuando lo estaba negando Pedro, dice: hombre, no sé de qué me estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y versículo 61 dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho que lo iba a negar. Esta parte me gustó porque dice que cuando lo llevaban preso a Jesús, y precisamente Pedro estaba negando, dice: yo no conozco, y estaba maldiciendo a Jesús, a su maestro. Dice que pasó Jesús en ese momento y lo miró directamente. Yo me imagino que Jesús iba con cadenas, no sé, iba arrestado. Y dice que cuando lo ve directamente, dice que Pedro estaba diciendo que no lo conocía y lo mira. La mirada de Jesús, viendo a Pedro, diciéndole que no lo conocía y que además lo maldecía. Los dos, Judas y Pedro, estaban en la misma situación. Habían fallado, uno le había entregado y otro había negado a su maestro. Sin en cambio, dice en el capítulo 27, regresamos ahí a Mateo,
Fíjese, dice aquí, viniendo la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, diga conmigo, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Uy. Y fíjate, dice el 6 y 7, versículos 6 y 7, dice: los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Fíjate, hoy estamos hablando exactamente de Judas. Compraron el terreno para que fuese para nosotros que conocemos como un panteón. Pero qué curioso que se llama el alfarero. Fíjate que los dos estuvieron en la misma situación. Pedro se arrepintió, pero no causó daño a su vida. Pedro siguió firme, y yo creo que él dijo: he pecado contra mi maestro. Pero dice todavía en Hechos de los Apóstoles que él estaba permaneciendo ahí, permanecían unánimes juntos, ¿sí? Ellos estaban unidos, estaban esperando lo que Jesús les había dicho, porque Jesús les había dicho la verdad y les había dicho que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y fuego. Y Pedro siguió firme esas palabras, mas Judas no. Mas Judas, cuando él fue y dijo: sangre inocente, le dijeron: allá tú, ¿qué nos importa? Y fíjate qué curioso, que él sale corriendo, avienta las piezas de plata y se va corriendo y hace esto, se ahorca. Pero todos los que estaban ahí, fíjate que les llamó mucho más la atención las piezas de plata que lo que había dicho este hombre. Pero más adelante dice que se dieron cuenta, todo el mundo se enteró y compraron con él ese campo. Y fíjate, nosotros estando en manos del alfarero, ¿usted ha visto un alfarero? Yo cuando voy a la feria de aquí de Chapingo, siempre veo que está el alfarero, y el alfarero pone su barro y empieza a hacerle con los pies así y empieza a girar, ¿no? Entonces imagínese usted que está girando mi barro, ¿no? Taca, 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 no tan lento, ¿no? Pero Jesús está haciendo esto, está moldeándonos y empieza a hacernos ahí. Y una vez que está haciendo, él empieza a decir: esto está mal, esto no está bien, y empieza a hacer tan bonito jarro, que imagínense si está bien, y queda un jarro más o menos así, ¿no? Entonces imagínense que ya quedó mi jarro, y dijo: oh, le voy a pintar, le voy a hacer aquí, y lo voy a dejar así. Y entonces tiene el barro así, ya no es barro, ya hizo entonces un jarrito, ya hizo una artesanía para nosotros, y ya la tiene ahí, y dice: oh, me quedó muy bien. Pero fíjate, los discípulos de Jesús, dice que nadie le concedió cuando ora, en Juan 17 dice que le concede la vida de todos, ninguno se perdería excepto el hijo de la perdición. Judas estaba para salvarse. Dios quiere precisamente la salvación de todos, no quiere que nadie se pierda. Sin en cambio, dice que entonces cuando está así, él va y hace esto. Me llama la atención porque dice: el campo del alfarero. Quiere decir que entonces Judas fue y se hace daño él. ¿Por qué? Porque te voy a decir, este barro, aunque está muy hermoso, Judas había sido trabajado así, había sido trabajado y siguió trabajando el Señor en él, y él esperaba. Todavía le dice: ¿a qué has venido, amigo? ¿A qué has venido?
Y entonces dice que él solamente le dice: salve, maestro. Una vez que está así, Judas decide, en las manos del alfarero, 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 y se cae. Judas decidió hacer lo que no debía haber hecho, y quedó ese campo llamado el alfarero. Todos los demás se siguieron agarrando a Jesús, y siguió el Señor trabajando con Pedro, siguió trabajando con Juan, siguió trabajando con ellos. Pero él decidió hacer esto, decidió acabar con su vida, cosa que nosotros no debemos hacer y no tenemos permitido hacer, porque nuestra vida depende de Dios, nuestra vida depende de nuestro Rey. Y nosotros, dice que entremos confiadamente al trono de su gracia, pero que también dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué pasaría? Entonces yo digo ahora, ¿en qué vas a gastar tu vida? Esa fue la pregunta que se me hizo el Señor en esta prédica. ¿En qué vas a gastar tu vida? ¿En qué vas a terminar tu vida? ¿Vas a dejar que yo siga moldeándote? ¿Vas a dejar que yo siga haciendo a mi imagen y semejanza, me dice el Señor? ¿O en qué vas a gastar tu vida? Y yo me ponía a pensar, ¿en qué gastan la vida? Todo se gasta. Hasta las llantas de tu carro se gastan. Y dices, lleva no sé cuánto por ciento. Dice, creo que lleva media vida de las llantas. Y empiezas a decir, no están nuevas, no, están muy bien. Podemos irnos de aquí hasta Ciudad Juárez y no nos pasa nada. Pero cuando tú tienes unas llantas lisas, dices, híjole, voy a las tortillas y regreso. Bueno, y eso si no se revientan las llantas. Tenemos vida, pero ¿en qué la vamos a gastar? Eso es lo que debemos de pensar ahora. Se vienen los tiempos ahora que se acaba este año y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y empieza uno a pensar en las uvas, ¿no? Y empieza uno a pensar en los deseos, en los propósitos del año. Se acaba, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Pedro se aferró. Me gusta el canto que cantamos, dice, permanecemos en ti. Tenemos que permanecer en Dios para seguir siendo y cumpliendo el propósito de Dios. Pero si nosotros nos salimos de ahí, nuestra vida terminaría así. Te sales de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dices, Dios, yo quiero gastar mi vida en los placeres, yo quiero gastar mi vida en algo que a mí me gusta, yo quiero gastar. ¿Por qué? ¿Por qué son tan religiosos? ¿Por qué no me dejan vivir mi vida? Pero es mejor vivir la vida con el Señor Jesús, que apartado de Él escoges la elección falsa, la salida falsa. Acaba tu vida ahí. Y fíjate lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice ahí, fíjate nada más es el versículo 18, dice, con el dinero que obtuvieron por el crimen de Judas, compraron un terreno. Y fíjense lo que pasó con Judas. Dice, allí cayó de cabeza y se reventó y se le salieron las vísceras. Uno de los discípulos de nuestro Señor se cayó de cabeza ahorcado y se reventó. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo se empieza a descomponer. Yo me imagino a un Judas que nadie lo quiso bajar y estuvo inflado por el sol, por todo. Llegó el momento en que se cayó y se reventó. ¿En qué quieres gastar tu vida? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿En qué vas a gastar tu vida? ¿En qué la gastarás? Yo recuerdo una anécdota precisamente de los mártires del Señor, y yo me quedaba pensando, Señor Dios, ¿en qué gastaré mi vida? ¿En qué gastaré mi vida yo? ¿Cantando? ¿Predicando? Sí, es lo que quiere el Señor. ¿Tú te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú te has preguntado en qué quiere Dios que gastes tu vida? ¿En qué quiere el Señor que gastes tu vida?
Yo puedo decir, yo cantando prefiero quedar así como les decía una vez, saliendo de la reunión, que tú digas, hola, ¿cómo te fue? Bien, me fue muy bien. Ay, ¿te quedaste sin voz? Sí, es que fui a alabar al Señor. Que te quedes así, aquí. ¿Cómo te fue? Bien, me fue muy bien. Ay, ¿tienes una voz? Sí, pues como nada más me fui a parar así, pues no hice nada. Que gastes tu voz, que gastes tu vida, que gastes tus fuerzas, que gastes tu energía para alabar a nuestro Dios. Pero ¿en qué gastaremos nuestra vida? ¿En qué gastaremos? ¿A dónde se acabará? Esa es la respuesta. Y les decía yo de esta anécdota. La anécdota es que dice que estando unos soldados precisamente, ya se los he contado una vez, pero dice que están 40 soldados. Y entonces tenían a sus verdugos y dijeron, saquémoslo a la nieve, y entonces ahí los vamos a poner desnudos. Y todos ellos tienen que negar y maldecir a Jesús, el nombre de Jesús. Y entonces los desvisten, los desnudan, y entonces los sacan a la nieve y empiezan en la nieve. Y uno de ellos, estando temblando de frío, empieza a cantar, dice, 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. Y empiezan ellos a orar. Y empieza, 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. Y siguen. Y entonces su verdugo los ve desde este lado y dice, qué locos están. Y salía y decía, maldigan a Jesús, ya maldíganlo. Y miren, y abría la puerta y veían la chimenea y veían mujeres ahí, y decía, ya maldíganlo y pasen, pasen. Y seguían ellos diciendo, 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. Y el verdugo se reía. Y pasado el tiempo empezaron a bajar la voz, 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. Y el verdugo los quedaba viendo y empezó a llorar. Y en una de esas, uno de ellos dijo, ya no puedo más. Dice, 40 soldados y se van. Y se va entre la nieve y se arrastra. Y lo agarra entonces su verdugo, lo jala así y lo mete. Y una vez que lo mete, se quita la ropa el verdugo y empieza así y se sale y se mete con los demás soldados ahí y empieza a decir, 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. 40 soldados te dan a ti la gloria y piden para ellos 40 coronas de victoria. El amor, la pasión por nuestro Dios es la que nos va a hacer diferencia para ti y para mí. Amén. La pasión. Amén. Amén. Dice que la creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia ha estado siendo atacada por pasividad. El diablo dice, el enemigo dice, mientras esto esté pasivo, no tengo ni siquiera que tentarles, no tengo ni que ponerle problemas, no tengo ni que mandarles tribulaciones. Ellos están tan cómodos. Nosotros no debemos de quedarnos en la comodidad. Nosotros debemos de avanzar. Nosotros debemos de venir con todas nuestras fuerzas, porque adoramos al Dios que conocemos, porque honramos a nuestro Dios. Y así como esta persona lo hizo, porque lo hizo, nosotros no seamos aquellos que damos la vuelta. Hemos estado escuchando que han estado quemando iglesias. Y yo también me he preguntado, Señor Dios, si esto a mí me pasara, yo sería alguien de los que diría, nos vemos a Dios, y negaría mi fe. Escuchamos el testimonio del pastor Ramón, y él nos decía, tengo aquí tantos balazos, vean, vengan, toquen. Él sigue predicando, él sigue amando al Señor con todas sus fuerzas. ¿En qué vamos a gastar nuestra vida nosotros? ¿En qué la vamos a gastar? Esa es la pregunta. Y me acordé entonces de que, Señor Dios, todo se empieza a acabar, todo se empieza a gastar, todo empieza a terminar. Y el Señor entonces me llevaba igual a Hechos de los Apóstoles. Y entonces aquí te voy a contar esta historia precisamente, o lo que está diciendo la Biblia. Pablo dice que fue, muchas veces estuvo en naufragio, pero dice que aquí, cuando él naufraga, yo te lo voy a concluir en unas cosas, dice que
se sube arrestado por haber dicho la verdad de cómo se encontró con el Señor. Dice que lo arrestan. Y te voy a decir una cosa, lo mejor que tú tienes, lo poderoso que tú tienes en tu vida es tu propio testimonio. Yo sé que si tú pasaras acá y yo te diría, a ver, cuéntame cómo es que te convertiste, ¿sabes qué es la primera reacción que tienen cuando yo les pregunto eso? Empiezan a hacer esto, vean mi cara, y dicen, hermano, ¿cómo se convirtió? Ay, no, pues. Y dice uno, bueno, las palabras de nosotros dice, te viajas, ¿no? Luego dice, oh, no, sí, es una pregunta muy bonita, fíjate que, pues ya anda, y empiezan a contarlo, porque es algo grato, porque es algo, te voy a decir, no solo grato para tu vida, es algo poderoso para tu vida. Pablo no se cansaba de decir, cada que le preguntaban, ¿y cómo es que tú te volviste así? ¿Cómo es que tú dejaste de perseguir? Él decía, yo yendo camino a Damasco, me topé con el Señor Jesús y me decía, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y empieza a decirlo, a cada rato lo dice en Hechos de los Apóstoles. Y cada que se presenta de una multitud dice, yo, su siervo, el siervo del Señor, yo quiero decirles que yo me topé con el Señor yendo camino a Damasco. Y otra vez lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a leer. Y otra vez se presenta ante otros, llega a la isla y dice, yo, el servidor del Señor, también me presento y quiero decirles que yo yendo camino a Damasco, el Señor se me apareció y me dijo, ¿por qué? Porque es lo más poderoso que tú tienes, es tu testimonio. Tu testimonio, puedes hablar de él, puedes decir, porque ahí no puedes, lo que decía el pastor, me llamó la atención el pastor Ramón, que dijo, es que ahora sí voy a tener que decir, después de que creo que lo han querido matar 3 veces, 4, no sé cuántas veces, y dice todavía, ahora sí voy a tener que decir. Me quedé así todo, ahora sí voy a tener que decir. Y este hombre, ¿cuántos testimonios tendrá? Recuérdalo, tu testimonio es un tesoro. Y entonces dice que Pablo iba ahí, lo arrestan por decir esto, y entonces lo llevan preso y lo suben a un barco, que entonces empiezan las tormentas y entonces empieza el viento en contra de ese barco, y él dice que no se quiere subir a ese barco, que no es la voluntad, pero que si en cambio los que lo llevaban preso le dicen, súbete porque nos vamos a ir. Se sube Pablo y sube con todos los demás a la barca, y dice entonces, fíjense, ahorita que lo encuentro, dice entonces, es el capítulo de Hechos de los Apóstoles 27, versículo 20, dice, como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos. Ellos no habían comido, no habían visto ni el sol. Los vientos eran contrarios. Y dice que todo iba cayendo, iban perdiendo toda esperanza. Yo creo hoy decirte algo. Si tú has decidido gastar tu vida para el Señor, no te preocupes si los vientos te son contrarios ahora. No te preocupes. No te preocupes si ahorita estamos oyendo que hay muchos despidos, que el gobierno, que si nosotros no dependemos de eso, dependemos del gobierno de Dios. Ahorita podemos decir, el sol no sale, los vientos siguen siendo contrarios, pero escucha esta respuesta que Dios le da. Dice en el versículo 23, dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, al quien yo pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que están navegando contigo. Dios le responde algo, fíjate, tiene que comparecer delante del gobernador, otra vez su testimonio. ¿Qué tiene que ir a decir él? ¿Qué tiene que ir a predicar él? ¿Qué tiene que ir a dar ejemplo? Otra vez de que Dios lo alcanzó. Su testimonio es el poderoso. Y le perdona la vida, y le dice el ángel de Dios, dice, no vas a naufragar todo. Es más, imagínate, ¿cómo recibirías tú esta noticia? Que te dicen, mira, es más, tú vas en el barco, está muy fea la marea, está muy horrible la tormenta, pero no te preocupes, se va a perder el barco, pero todos ustedes se van a salvar.
yo pasaría un trago así como, ay, ¿y cómo será eso? O sea, ¿se va a perder el barco? Sí, se va a perder el barco, pero la vida de todos los que están aquí no se va a perder. Dios me acaba de decir que todos ustedes se van a salvar. Pero pasa algo más adelante. Dice que unos, queriendo escapar de la tormenta, dijeron, ¿por qué no nos vamos en el bote salvavidas? Y entonces empiezan a bajar los botes, y una vez que los empiezan a bajar, Pablo se da cuenta y dice, si ellos se van en los botes salvavidas, ellos van a morir. Y entonces ellos, escuchando eso, soltaron las amarras y se fueron los barcos, vamos a decir, los botes salvavidas a la deriva. Y todos los que se quedaron ahí fueron salvos. Y esto entonces me acordé de lo mismo que pasó Judas. Jesús le dijo, Jesús sabía que podía salvarse, pero sin en cambio decidió irse por el camino que no debía haber tomado. Y estas personas dijeron, caray, si nos vamos en el bote vamos a morir, sí. Entonces dejaron ir los botes y ahora sí, como dicen, dejando ir todo, se hicieron a la mar y ellos seguían ahí hasta que todo el barco se hundió, encalló en la arena, se rompió la popa, se deshizo el barco. ¿Y qué creen? ¿Cómo fue que se salvaron ellos? Se salvaron por los trozos de madera que quedaron flotando. Todos se agarraron de los trozos de madera y empezaron a agarrarse así. Yo me imagino que iban todos así, agarrándose hasta que llegaron a la playa. El barco es como si fuésemos nosotros ahora, la iglesia. Yo la comparo así. Y los pedazos de madera son aquellos que son los leños, y te puedo decir, son las oraciones de cada uno de los que están aquí, que interceden por otros. Por eso es bueno que cuando alguien está pasando algo difícil, tú puedas decir, oren por mí, oren por mí. Yo sé que aunque se naufraga tu barco, aunque tu barco se va a acabar, Dios te ha dicho a ti, yo te lo declaro y hoy lo digo otra vez, escúchalo. Se perderá tu barco, pero tú y los de tu casa quedarán con vida. Así es. Dale fuerte el aplauso al Señor. Así es, Padre, es verdad lo que digo. Señor Dios, sigue moldeándonos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. ¿Sí te está ayudando esta palabra? ¿Sí? Yo quiero que tú tengas fe. Yo quiero que tú realmente desates esa fe, que te puedas agarrar de esa oración. Agárrate de esa oración. Yo quiero ahí, inclina tu rostro, todavía no terminamos, pero yo quiero orar esto sobre ti. Señor, Padre, que cada oración que ha sido soltada sobre cada uno de ellos, sea de nuestro pastor, sea de otros pastores, de tus siervos, Señor Dios, ha sido soltada a través de tu voz, Señor, sobre cada uno. Y cada uno de ellos tiene un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, y no es la muerte, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Sigue trabajando, Señor Dios, y yo sé que seguirás cumpliendo tu palabra sobre cada uno de nosotros. Que cada palabra soltada sobre nosotros, Señor Dios, cada palabra que ha sido suelta sobre nosotros, Señor, hoy siga cumpliéndose, Señor. Siga haciéndose tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿En qué quieres gastar tu vida? Yo te pregunto. ¿En dónde quieres terminar tu vida? ¿En dónde quieres terminar tu vida? Esa es la pregunta. Y quisiera, fíjate, algo que yo puedo decirte ahorita, es que dice que cuando nos quedamos quietos, y te lo digo porque cuando Pablo dice que está en el barco, no sé si tú has viajado en barco, pero a mí me tocó viajar en barco, y todo se mueve, todo. Vomitas una vez, vomitas otra vez, vomitas otra vez, y vuelve a pasar lo mismo porque todo está moviéndose. Te sientas, entonces dices, ay, me siento para pasar, que se me pase el mareo. Sigue y sigue y sigue. Pero yo te digo una cosa, se sigue moviendo tu barco
y el barco lo va moviendo el Señor, lo va moviendo nuestro Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios no quiere que acabes tu vida como la acabó Judas. Dios no quiere que acabes tu vida así desperdiciada. Dios quiere que tú uses tu vida para su gloria, para su honra. Amén. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero decirte algo. Si el Señor hoy te habló a través de esta palabra, si el Señor hoy te está diciendo en qué vas a gastar tu vida, yo quiero decirte que también, si tú vienes por primera vez y no sabes en qué gastar tu vida, yo te invito a que tú entregues tu vida al Señor y que te rindas a Él y que puedas decirle: Señor, yo quiero rendirme a ti, quiero estar cerca de ti, quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. Si vienes por primera vez, yo no quiero perderme, no quiero que por la desesperación cometa yo algo como lo hizo Judas, sino que al contrario, Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero amarte a ti. Así que si tú estás ahí, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador, pero soy vaso de barro en tus manos. Moldéame, Señor Dios, moldéame conforme a tu voluntad, y te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi dueño y como mi Señor. Amén. Así que yo hoy quisiera una vez más hacer hoy, gracias por todos los que repitieron esta oración, pero quisiera que pasásemos aquí al frente. ¿Por qué? Muchos de nosotros estaremos en nuestra casa los próximos días felicitándonos y diciendo esto, pero creo que llega el momento en el cual hoy la palabra de Dios es clara y decirte en qué gastarás tu vida.